Ahora todo el mundo está utilizando estas redes aquí y se congestionan. Bien, yo tenía que utilizar para que no haya interferencias un cable directamente de mi modem hasta mi computadora para que no haya interferencia de ninguna naturaleza, ¿no? Pero siempre sucede. Con los chips de anatomía hay interferencias ahí. Bueno, vayamos. Directamente esto, ¿no? Este es área de la doctora de farmacología. Nuevamente ya han revisado todo esto, ¿no ve? La farmacología que estudia el manejo de las drogas o medicamentos, ¿no? Droga es una sustancia química que va a actuar sobre las funciones de los órganos. Aquí tenemos en relación a la droga la acción y el efecto. Acción es la modificación de la función fisiológica. Efecto es la respuesta. ¿No? A ver un ejemplo para que entendamos. Porque ahora indistintamente se está manejando acción y efecto, como si fuera la misma cosa. Indistintamente. Pero nos da la idea de lo que queremos o estamos entendiendo. Nos da idea. Por ejemplo, acción. La adrenalina, un ejemplo. ¿Cuál es la acción de la adrenalina? La mayoría me va a decir aumenta la frecuencia cardíaca. Ah, me estás hablando ya de respuesta. Pero indistintamente ya lo tomamos efecto como acción o acción como efecto, la misma cosa, lo tomamos. Porque la idea de lo que está haciendo la adrenalina sobre el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, evidentemente. Pero si vamos nosotros a desglosar esto, acción es cuando la adrenalina actúa sobre un receptor, digamos, receptor beta 1. Esa es acción. La adrenalina está yendo a estimular el receptor beta 1. Y el efecto es la respuesta. ¿Qué pasa al estimular beta 1? Aumenta la frecuencia cardíaca. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Está entendido, no? La acción es cuando la droga va a ir a actuar sobre receptores específicos. Al estimular ese receptor, va a haber una modificación, una respuesta. En este caso, digamos, aumenta la frecuencia cardíaca. La adrenalina te aumenta la frecuencia cardíaca. Aumento de la fuerza de contracción. La adrenalina te produce aumento de la fuerza de contracción. Va a haber vasoconstricción en las arterias de la piel, por ejemplo. Ese es un efecto, la respuesta. ¿Ya? Acción y efecto. Pero les digo, hoy en día, ahora indiferentes están usando las dos cosas. ¿Cuál es la acción de la, por ejemplo, ¿no? De la nifedipina? La nifedipina aumenta el flujo coronario. Ya me están hablando de efectos después, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que los que manejamos estas cositas vamos a las minucias, ¿no? ¿De dónde viene ese cambio de la función? Tipos de acción. A ver, ya les han debido hablar de estimulación, por ejemplo. Una acción es la estimulación. Por ejemplo, la adrenalina, ¿qué hace? Estimula receptores beta 1 produciendo aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es estimulación. Lo contrario, depresión, por ejemplo. El diazepam, ¿qué te hace? Deprime la corteza cerebral, ¿no? Disminuye la conciencia. Ceda al paciente. ¿No es cierto? Tipos de acción. Uno de estimulación y otro de depresión. Después hay de reemplazo, como la insulina. Reemplaza la insulina que insuficientemente el páncreas está produciendo. O acción antibiótica, por ejemplo, los antibióticos, antibacterianos, y etc. Tipos de acción. Ahora, esto es importante, factores que modifican la acción farmacológica, ¿no? ¿Qué factores hay que modifican la acción farmacológica? Por ejemplo, podríamos mencionar la dosis. Claro, la dosis, ¿no es cierto? Cada medicamento está sintetizada para producir una dosis de una acción determinada, ¿no es cierto? Y un efecto determinado. Cambios mínimos de la dosis, por ejemplo, cambios mínimos de la dosis va a producir cambios en la acción y efecto, ¿no es cierto? Bueno, por un lado. También la velocidad de absorción y excreción modifican la acción farmacológica.
¿no? A mayor absorción, menor excreción. A mayor absorción, mayor acción. ¿Ya? A mayor excreción, menor acción. Es correcto, es lógico esto, ¿no? Bien. Factores individuales. Factores individuales. Cuando se administra un medicamento a un individuo, ¿ya? Sus reacciones van a ser diferentes cuando administremos a otro sujeto. No todos reaccionan de la misma manera. A eso nos referimos con factores individuales. Un paciente es diferente de otro paciente. ¿Qué factores individuales? La tolerancia, por ejemplo. Unos son más tolerantes, otros son menos tolerantes. ¿Qué es la tolerancia? Resistencia. Resistencia, en este caso, exagerada, ¿no? A la acción de un medicamento. Resistencia a la acción de un medicamento. Generalmente, la tolerancia es a largo plazo. Hay otro término que es parecido, la taquifilaxia. Es la resistencia que se instaura rápidamente. Taquifilaxia. Por ejemplo, hoy una dosis le hace efecto, pero mañana ya no le hace efecto la misma droga, la misma dosis. Esto, por ejemplo, con los analgésicos para cáncer. El tratamiento de cáncer con opioides, ¿no? Tiene que ser en la hora exacta. Si has dado ayer la droga, hoy día a las 8, si le has dado ayer a las 8, hoy día tienes que dar a las 8. Cuando te demora 5 o 10 minutos, ya no le hace el mismo efecto. Eso es taquifilaxia. Ya hay una resistencia al efecto de las drogas. Hay que aumentar la dosis, hay que cambiar el medicamento, etc. ¿No? Otro factor individual, la idiosincrasia. ¿Qué quiere decir idiosincrasia? Respuesta diferente, ¿no es cierto? Eso es idiosincrasia. Tú le das un medicamento y supongamos, tenía que hacerle dormir, pero no, él está más excitado. Esto es una respuesta diferente a la esperada. Eso se llama idiosincrasia. ¿No? Es un efecto raro de la droga, ya. Idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, si tú das 5 miligramos de diazepam, debería hacerle dormir nada más al paciente. Pero ¿qué pasa? Le produce paros respiratorios. ¡Wow! No esperabas vos eso con 5 miligramos, con 10 miligramos quizás, pero con 5 no. ¿No es cierto? Eso es idiosincrasia. ¿Ya? Después hay otros factores individuales, la alergia. No todos son alérgicos, algunos son alérgicos, otros no son alérgicos. ¿No es cierto? Bueno. Bien, esos son factores individuales que hay que tomar en cuenta en los pacientes. Por eso la visita preanestésica para verificar estas cosas. Ahora lo que nos interesa es la farmacocinética. ¿Por qué la farmacocinética? ¿Qué es la farmacocinética? Movimiento de los medicamentos. La farmacocinética es el trayecto de los medicamentos desde la absorción a la excreción. Eso es farmacocinética, movimiento. ¿Okay? Farmacodinamia, acción de los medicamentos. Farmacoterapia, el arte de combinar los medicamentos. La facultad, la universidad no te enseña el arte de manejar los medicamentos. Uno con la experiencia la adquiere. Los libros tampoco te enseñan el arte de combinar los medicamentos. Esa es una debilidad de todas las facultades, tanto estatales como privadas. No se nos enseña ya el arte de combinar los medicamentos. Hay un detallito, hoy en día la privada, la Univalle, la estatal, la San Simón, están queriendo cambiar sus sistemas de enseñanza de la medicina. Quieren entrar al sistema por competencias, ¿no? Estoy de acuerdo que haya eso. Pero en estas alturas, con el proceso virtual, se hace mucho más difícil. Costa arriba cambiar, ¿no?, la metodología de enseñanza. Se hace muy difícil. Esto de competencias es más para clases presenciales, pero tanto San Simón como Univalle están, ¿no?, obsesionados con ese cambio de acá, ¿ya? Porque estábamos viendo los rankings, posición de las universidades.
En Bolivia, por ejemplo, la primera universidad, la que está planteando es la San Andrés, la Universidad Estatal de La Paz. Segundo está San Simón. Nosotros estamos en los 10 primeros, en el 7º lugar estamos en el ranking. Está bien, 7º lugar. Esa es la infraestructura que tenemos, todo esto, 7º lugar estamos. Pero, ¿en base a qué se hacen estos rankings? En base a los avances tecnológicos que produce una universidad, a los libros que hace la universidad, a artículos que escribe la universidad, a servicios que presta a la población la universidad, por ejemplo. Nosotros deberíamos estar mucho más adelantados porque tenemos 2 hospitales como unidad, 2 hospitales, ¿no? Pero no estamos produciendo artículos, no estamos haciendo libros. Ese es otro problema serio, ¿no? La capacidad de nuestros estudiantes no la sabemos, cómo estamos produciendo nuestros estudiantes. Indirectamente nosotros medimos la calidad de estudiantes cuando ellos consiguen entrar a nuestras residencias acá en Bolivia. Yo he tenido estudiantes que han entrado a buenas posiciones de residencia, ya han sabido. Pediatría, por ejemplo, Albina Patiño, medicina interna en Vietnam, medicina interna en Los Olivos, etcétera, etcétera. Hay estudiantes de nivel que han conseguido entrar. Afuera también, en Brasil, ¿no? Deben saber muchas cosas. Yo resumo una cosa a esto. Todos los docentes y los estudiantes deberíamos ser conscientes de una cosa para ser mejores, competentes. Eso, ¿no? Para ser, como dicen ahí, enseñanza por competencias, por habilidades. Saber aplicar la investigación, ¿no? El conocimiento científico en nuestra actividad diaria como médico como estudiante. Ya, aplicación del conocimiento científico. ¿Cómo es esto? No es más que seguir los pasos de la investigación. Tú tienes un paciente al frente. ¿Cuál es tu hipótesis? Tienes que formar tu hipótesis diagnóstica. Después, pedir información a tu paciente. Tienes que saber manejar esa información, sistematizar los datos, interpretar el laboratorio y hacer el seguimiento del paciente. Esto no es más que una aplicación de la investigación, es una aplicación del conocimiento científico. No nos estimulan en ese sentido, no nos entrenan en ese sentido. Si nos entrenaran en ese sentido, seríamos pues imparables, ¿no es cierto? El estudiante tiene que posteriormente buscarse la manera de cómo entrenarse, ¿no es cierto? La universidad tiene que tener varios laboratorios de habilidades para adquirir habilidades, para adquirir capacidades, ser competente, ¿no? Adquirir competencias, ¿no? Competencia en todo sentido, pues, prevención, diagnóstico, recuperación, rehabilitación de los pacientes, por ejemplo. Competencia en investigación, ¿no? Investigación. Nuestra habilidad es tanto del estatal como de la privada. Bueno, entonces, vamos con esta farmacocinética. Por eso, la farmacoterapia, ¿no? La habilidad de poder manejar los medicamentos, ¿no? Ahí debería haber una competencia. No se enseñan ni los libros ni en la facultad, uno tiene que aplicar. Vamos con la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? El medicamento dentro del organismo. Independiente del lugar, del sitio de la administración, el medicamento tiene que llegar al interior del tejido, al interior de la célula. Tiene que pasar barreras lipoproteicas, ¿no? Barreras lipoproteicas de la membrana. Y para eso, ¿no? Hay 2 tipos de transporte, el pasivo y el activo. El pasivo que toma en cuenta el índice de disociación de los medicamentos, o sea, la ionización de los medicamentos, la concentración del medicamento, ¿no? El pH, la liposolubilidad, etc. Transporte pasivo. Es la mayoría de los medicamentos por transporte pasivo. Transporte activo
solamente se da en ciertos lugares, como en el sistema nervioso, en los riñones, en el hígado. No obedece a gradientes de concentración, no obedece al pK, utiliza transportadores de sodio, transportadores de potasio, gasta más energía, etcétera, etcétera. Transporte. En fin, la droga tiene que llegar al tejido. Esa droga que llega al tejido es liposoluble, no ionizado, es neutra. A esa cantidad de droga liposoluble, no ionizada, le llamamos la biodisponibilidad. Aquí hay mucha discusión, ¿no? Unos dicen que biodisponibilidad es la cantidad de droga que está circulando por el plasma. Si tú le has dado vía intramuscular un medicamento, tiene que llegar al torrente circulatorio, y del torrente circulatorio se va a distribuir a los tejidos, ¿no ves? Entonces, muchos dicen que la biodisponibilidad es la cantidad de medicamento que ha llegado al plasma, que se le encuentra en el plasma, es la concentración de medicamento que se encuentra en el plasma. Yo voy más allá, es la cantidad de medicamento que llega al tejido, ¿no? Que ingresa en el tejido, así en forma neutra, liposoluble. Ella es la que va a producir la acción y va a producir el efecto, ¿no es cierto? Porque cuando administramos un medicamento, digamos, administramos un medicamento intravenoso, ese medicamento que está en torrente sanguíneo no es la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque después este medicamento va a pasar por hígado, riñones y va a ser absorbido, una parte, no todo. Una parte. Pero yo no le he dado un medicamento para que se quede en el hígado, pero se va a quedar una parte. Yo he dado un medicamento que vaya al cerebro, pero no va a llegar todo. Esa partecita que llega al cerebro es la parte biodisponible. ¿No ve? Biodisponible. ¿Ya? Aquí dice droga que alcanza la circulación, no, droga que alcance el tejido para mí, ¿no? Bueno, no sé quiénes habrán dicho en farmacología en ese aspecto. Ahora vamos a la segunda fase de la farmacocinética. Después de la absorción viene la distribución. Esta distribución es gracias al gasto cardíaco. A mayor gasto cardíaco, mayor distribución de la droga. Un factor es eso, el gasto cardíaco. A menor gasto cardíaco, menor distribución. Por otro factor que influye en la distribución es el flujo sanguíneo de cada víscera. Vísceras que reciben más sangre, reciben más droga, como el cerebro, pulmones, corazón, riñones, hígado. Si reciben más sangre, entonces van a recibir mayor cantidad de medicamentos, ¿no? Esa es la distribución. Pero también la distribución puede irse a tejidos menos irrigados, huesos, grasa, tejidos subcutáneos, menos irrigados. Pero también se va a distribuir, fíjense ustedes, cuando entra al torrente circulatorio, a la circulación del medicamento, es captado por proteínas. Las proteínas se agarran de los medicamentos. Todos los medicamentos se van a combinar sí o sí con proteínas. Y esa parte combinada con las proteínas, bueno, no va a actuar. Solo la parte que no sea, ¿no? Combinada con proteínas va a actuar. Por eso tomamos en cuenta esto en los pacientes desnutridos. ¿Qué pasa en los pacientes desnutridos? Son disproteicos, menos cantidad de proteína. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La droga administrada ¿ya? No se va a unir a mucha proteína. Poca droga se va a unir a la poca proteína que hay en este individuo. Entonces, ¿qué va a quedar? Más droga libre. Entonces va a llegar en mayor cantidad al sistema nervioso, por ejemplo. Entonces la acción va a ser intensa, el efecto va a ser intenso. Entonces como anestesista tengo obligación de disminuir la dosis en este paciente desnutrido, ¿ya? Que puedo causar efectos colaterales en este desnutrido. Hasta para eso no sirve eso. Saber esto de las proteínas, en donde se van a distribuir las proteínas. Drogas ácidas van a ir a la albúmina, ¿no? Drogas básicas se van a unir a las glucoproteínas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ha actuado, se ha distribuido a los diferentes tejidos, esta droga no puede permanecer mucho tiempo en el organismo, tiene que ser metabolizada, eso se llama biotransformación. La tercera fase, la biotransformación que se produce en ciertos órganos como el hígado, por ejemplo, riñones,
intestinos, por ejemplo, biotransformación. El principal local para la biotransformación es el hígado. El hígado es el que desintoxica al organismo de los medicamentos. El hígado, a través de sus dos fases. La fase 1, reacción de fase 1, donde la droga es transformada en metabolitos por diferentes reacciones de oxidación, reducción, etc. Doc, Más o menos, sí. me surgió una duda analizando un poco lo que comentó de paciente desnutrido. ¿En cualquier Ya, paciente desnutrido o preponderantemente en los sí, que tienen Korokov? Se me fue el nombre, perdón, Korokov. sí, cualquiera Porque desnutrido, son en cualquiera. Porque hay en algunos que cualquier. cursan con menor cantidad de proteínas, ¿no? Con hipoproteinemias más acentuadas, por así decirlo. Exacto. En estos, por ejemplo, cualquier droga anestésica te va a dar intensa acción, efectos tremendos. ¿Por qué? Porque hay más drogas circulando, ¿no ves? Hay mayor droga circulando. ¿Ya? Un paciente normal, no, pues no va a ver la droga exagerada que está circulando, entonces se va a tener los efectos, acciones y efectos esperados. En cambio, en los desnutridos, no, hay que tener mucho cuidado, por eso hay que disminuir la dosis, ¿no? En cualquier desnutrido, no sea adulto, sea niño, peor todavía en los niños, ¿no? Y los ancianos, ¿no? Así que tienen proteínas normales. ¿Qué hacemos en los ancianos? Disminuimos las dosis, precisamente conociendo esto de las proteínas, ¿no? La combinación de drogas con las proteínas. ¿Ya? Entonces decíamos que el hígado es el principal órgano Gracias, Doc. desintoxicante. Sí. Como anatomista, yo soy fan del hígado. Para mí, la víscera más importante del organismo es el hígado. Tal vez en alguna ocasión ya les había comentado, ¿no? Cuando hablan de anatomía es cosas de hígado, yo digo, el hígado es el principal órgano del el cerebro. No, el cerebro falla el cerebro, pero falla el hígado, fallan todos los órganos, perjudica todos los órganos cuando falla el hígado. El cerebro no, puedes tener tu hígado, vaso, páncreas, todo funcionando normalmente, excepto el cerebro, ¿no? En general, en conjunto, la persona, digamos, ya está inutilizada. Pero también, con falla del hígado, está más todavía inutilizada, ¿no? Cortos, con el cerebro dañado, tú lo puedes mantener años y años bajo la máquina. Con el hígado dañado, el paciente fallece, hay falla general, total, ¿no? Por eso, la desintoxicación del organismo se produce principalmente en el hígado a través de fase 1. Ya, aquí se transforman los medicamentos en metabolitos polares, gracias principalmente a las reacciones de oxidación, que son múltiples, han debido ver de alquilación, de, como reacciones de oxidación, hidrólisis, por ejemplo, ¿no? La hidroxilación, de sulfuración, son reacciones de oxidación. Bueno, estas transforman al medicamento en metabolitos polares. Ahí viene la segunda fase. El hígado combina los metabolitos con otras sustancias para ser totalmente neutralizadas. Por ejemplo, la unión a grupos glucurónidos, que se llama la glucuronización. Es lo principal que sucede en el hígado, la glucuronización, ¿no? Metabolitos se unen a los glucurónidos. Se inutiliza el medicamento. Ese medicamento ya es hidrosoluble y va a ser eliminado por los enzimas. Después hay otras, como la acetilación, por ejemplo, ¿no? Cuando se une a grupos de ácido acético, ¿no? O a glicina, sulfato, etc. ¿Ya? Todas estas reacciones están catalizadas por este sistema citocromo P450, ¿no? Estas contribuyen, estas son las que regulan, ¿ya? La mayoría de las oxidaciones, principalmente en el hígado, ¿no? La cimetidina es un antiácido, inhibe al citocromo 450, la cimetidina, la inhibe, ¿no? Los barbitúricos, al contrario, los barbitúricos estimulan al citocromo
¿no? Eso se ve en los niños recién nacidos. Hay niños recién nacidos que se ponen amarillos, histéricos. No está funcionando bien el hígado, no está bien el sistema citocromo. ¿Y qué se les da a estos niños? Pequeñas dosis de barbitúrico, como el tiopental, el fenobarbital, que restablece el citocromo P450. Doc, Sí. una consulta, pero el fenobarbital, si no me equivoco, si alcanza a corregirme igual, por favor, no era un antiepiléptico, que igual, si no me equivoco, se ocupaba, ¿no? Claro, En estos casos. claro. Pero ¿y Es por un qué se hipnótico. ocupaban? Ujú. Sí, pero se ha visto que los barbitúricos tienen acción a nivel hepático, pese a que es antiepiléptico. Los barbitúricos son hipnóticos. Los barbitúricos son anticonvulsivantes. Pero se ha descubierto que los barbitúricos tienen efectos sobre el hígado, por su metabolismo. Y una de esas acciones que tiene el hígado es esto, ¿no? Interviene, ¿no? En el metabolismo hepático, estimulando el sistema citocromo. En pediatría van a ver ustedes eso. Cuando hay niños que se ponen así histéricos, pues directamente a la cunita ahí, ¿no? Y comienzan a administrar parenteralmente barbitúricos. Y en pocos días se aclaran que estos niños, mejora su función hepática. Sí, evidentemente, ¿no? Tiene otras acciones, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos ejemplos al respecto de que un medicamento está hecho para una cosa, pero también puede servir para otras que no habíamos sospechado. A ver, el Viagra, un ejemplo del Viagra. ¿Para qué utilizamos el Viagra? Disfunción sexual. Eso. Pero por otro lado, había sido útil en pediatría para los niños que nacen con problemas pulmonares, distrés respiratorio, los que tienen sufrimiento fetal, se les da Viagra. El que no sabe se dice, pues, como si este niño apenas está respirando y le van a hacer enderezar la cosita esa. No, no es por eso. El Viagra tiene función antiadenosina, antifosfodiesterasa. Eso produce vasodilatación. En el adulto, bueno, con disfunción le va a producir vasodilatación y erección, ¿no? En el niño, ¿qué le va a producir? Vasodilatación pulmonar. Va a circular sangre para la oxigenación en los pulmones, lo cual no estaba ocurriendo. En el distrés respiratorio del recién nacido hay broncoespasmo, hay vasoconstricción. En el niño hay vasoconstricción pulmonar que aumenta la presión pulmonar y no es bueno eso para la oxigenación. Al darle el Viagra se produce vasodilatación y eso va a permitir la oxigenación de la sangre. ¿Me has entendido, no es cierto? Hay medicamentos que están hechos para una cosa, pero que también pueden servir por otra cosa, por sus acciones, sus efectos. Un ejemplo es esta situación de Viagra. Una vez así una pariente, mira, mi hijito recién nacido le está dando Viagra y eso acaso no se utiliza para los mayores. No, es por otras acciones que tiene el medicamento que están favoreciendo la circulación en los pulmones. Y evidentemente, salió el niño de lo que estaba mal ahí en terapia pediátrica, UTI pediátrico, se recuperó perfectamente. Perfecto. Bueno, la excreción de la farmacocinética, la cuarta fase, la excreción, ¿no? Todos los medicamentos se excretan en forma hidrosoluble, ¿no? Hay excreción renal, la mayoría es excreción renal por filtración, secreción, reabsorción renal, ¿no? Más o menos 120 ml se absorben, ¿no? O se secretan vía renal, 1 litro a 2 litros por día, ¿no? De orina se forma. También vía biliar como ciertos medicamentos, clorantrenicol, Bactrim, por ejemplo, los sulfas, ¿no? Vía fecal, la piel, por la piel también se pueden excretar medicamentos, especialmente los organofosforados. Organofosforados son los compuestos de los venenos para ratas, venenos en los cultivos, por ejemplo, ¿no? El malation, paration,
pero a veces las cholitas sufren ahí traiciones, ¿no es cierto?, del chapare, por ejemplo, se envenenan con estos y sabemos que ahí está actuando ¿quién? Órgano fosforado. Y el órgano fosforado se expulsa, se elimina por la piel también. Cuando uno recibe a estos pacientes, les siente ese olor característico del órgano fosforado. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Aparte de la atropina, porque el órgano fosforado está activando al parasimpático con hipersecreción bronquial, salival, etc. Aparte de darle su baño, la ducha, hay que darle la atropina para contrarrestar el efecto del parasimpático. Ese es el tratamiento, ¿no? Y otros medicamentos más, ¿no? Para mantener su sistema circulatorio y mantener los inmunos. Bueno, para terminar, hay parámetros cinéticos que mencionan los textos, por ejemplo, la constante de eliminación, ¿no? Una vez que administras un medicamento, este medicamento va disminuyendo de concentración, se le llaman también constante de eliminación. La vida media de la droga, ¿no? No es más que esto, el tiempo, ¿no? El tiempo necesario para que la droga disminuya en el 50% dentro del organismo. Aquí se compara lo que has administrado y lo que ves, lo que encuentras en la circulación. El volumen de distribución no es más que el paso del medicamento a los diferentes órganos, que aquí le llaman compartimientos. Volumen de distribución, ¿no? El volumen de distribución está a cargo del gasto cardíaco, ya se había dicho esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y además del flujo sanguíneo regional. El clearance, ¿qué es clearance? Es aclaramiento. El clearance plasmático, aclaramiento plasmático. Tú le das un medicamento vía endovenosa, ¿no? Esta sangre con el medicamento va a circular por todos los órganos y por donde pasa va a ser absorbido el medicamento. A medida que se va absorbiendo el medicamento por los tejidos, va disminuyendo la concentración en el plasma. Se está aclarando el plasma. ¿Por qué? Porque está siendo absorbido el medicamento por los tejidos. Es el clearance, ¿no? Y está en relación inversa con la vida media de la droga, ¿no es cierto? Bueno, ahora entremos a esta parte que es... Yo vamos a tocar aquí los puntos bien, pero bien tópicos, importantísimos para después comprender las cosas que están sucediendo en el paciente al usar medicamentos. En anestesiología, los medicamentos actúan mayormente sobre el sistema nervioso autónomo. En otras palabras, la anestesiología es la práctica de la medicina del sistema nervioso autónomo. Si me está bajando la presión arterial, tengo que dar vasoconstrictor. Y ese vasoconstrictor, ¿dónde está actuando? Sobre los receptores del sistema nervioso autónomo. Si la frecuencia cardíaca es baja, está haciendo bradicardia, voy a usar otros medicamentos que me van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo. El control de las concentraciones de gases está dado por el sistema nervioso autónomo. Concentración de gases en sangre, control de la presión arterial, sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, el manejo farmacológico en anestesiología no es más que la aplicación farmacológica sobre el sistema autónomo, ¿no? A ver, el sistema nervioso autónomo se encuentra tanto en el sistema nervioso central, el hipotálamo, por ejemplo. El hipotálamo te va a controlar frecuencia cardíaca por un lado, presión arterial por otro lado, etcétera, etcétera. El hipotálamo, ¿no? Después, recordemos, aquí a nivel del bulbo raquídeo, o sea, del tronco encefálico, puente, bulbo raquídeo, vamos el mesencéfalo, vamos a encontrar, ¿no?, núcleos del sistema nervioso autónomo. El tercer par tiene componente parasimpático. Tercer par. El séptimo par tiene componente parasimpático que a través de este componente parasimpático produce lagrimeo, produce salivación, ¿no? Componente parasimpático. El noveno también tiene componente parasimpático. ¿Sí? Ahí está el sistema nervioso autónomo. Tanto en el cerebro como
en el tronco encefálico. Ahora, el sistema nervioso autónomo también forma parte del sistema nervioso periférico. ¿A qué le llamamos sistema nervioso periférico? A los nervios, tanto craneales como los aquillos. ¿Y cuál es ese sistema autónomo que está o pertenece al sistema nervioso periférico? Esto, de aquí abajo. Sistema nervioso simpático, parasimpático. Simpático, parasimpático. Eso es sistema nervioso periférico, ¿no? Sí. Simpático, parasimpático, que se estudia bastante, ¿no? Pertenece principalmente al sistema nervioso periférico. No se toca mucho esto del sistema nervioso autónomo central, no, más es esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por esto. De la médula espinal salen nervios somáticos y nervios autónomos. ¿A qué nos referimos con somático? Somático se refiere a la parte externa del cuerpo. Piel, músculo esquelético, ligamentos, tendones. Eso es somático. Sistema nervioso somático inerva al soma. Piel, músculo esquelético, articulaciones, ya. Y lo contrario del sistema nervioso somático, ¿cuál es? Sistema nervioso visceral. ¿Y quién inerva el sistema nervioso visceral? Sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo se inerva el sistema nervioso visceral? Por fibras ya eferentes que están saliendo, eferentes, salir de la médula espinal. ¿No? Médula espinal. Por ejemplo, la fibra nerviosa somática no es así como estás viendo aquí. No, creo que no tengo acá. Está en anatomía. No, todo es autónomo. La fibra nerviosa somática, ya, fibra nerviosa somática, es una sola fibra, una sola neurona. En cambio, la fibra nerviosa autónoma, el sistema nervioso autónomo, mire, está constituido por dos fibras, por dos neuronas. Una se llama preganglionar y otra se llama posganglionar. ¿Por qué ganglionar? Ganglionar se refiere a la cadena simpática. Ustedes saben la cadena simpática, por ejemplo, ambos lados de la columna vertebral, hemos trabajado en cadáver. En estos ganglios hay sinapsis entre una neurona preganglionar y otra neurona posganglionar. Aquí hay sinapsis. En esta sinapsis, tanto del simpático como del parasimpático, se libera un neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo que pertenece tanto al simpático como al parasimpático. Pero en las fibras postganglionares del parasimpático solo hay acetilcolina. En cambio, no, en el simpático es la noradrenalina. Con excepción, miren, ¿quién está inervando a las glándulas sudoríparas? El simpático. Pero ¿cuál es el neurotransmisor que produce sudoración? La acetilcolina. Esas son excepciones, exceptos. ¿No? Entonces aquí la acetilcolina pertenece al simpático parasimpático. Pero la adrenalina, noradrenalina, solo pertenece al simpático. Son neurotransmisores. ¿Ya? En resumen, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Esto pertenece al sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque sus fibras motoras, todas que están saliendo de la médula espinal son motoras, ¿no ve? Están constituidas por dos neuronas, preganglionar, posganglionar. Entre la unión en la sinapsis entre pre y postneurona, ¿cuál es el neurotransmisor? La acetilcolina. ¿No? Acetilcolina, tanto en el simpático como en el parasimpático. ¿Ya? Ahora, aquí igual, ¿no? Mira, aquí está. Solo que aquí en este esquema ya estamos mostrando los receptores
nicotínico y muscarínico. El nicotínico se encuentra y el muscarínico también se encuentra tanto en el simpático, ¿no? Nicotínico, como en el parasimpático. Ya, parasimpático. Porque de las glándulas sudoríparas es muscarínico. ¿Y quién inerva las glándulas sudoríparas? ¿El simpático o parasimpático? Las glándulas sudoríparas, ¿quién las inerva? ¿No? El simpático. Eso. Y esta acetilcolina tiene que actuar sobre un receptor. ¿Cuál? Muscarínico. En cambio, nicotínico, solo aquí. Nicotínico. Y ya, nicotínico les voy a mostrar en otro lado, donde se une con la musculatura esquelética. Ahí, receptor nicotínico con la musculatura esquelética. Y el neurotransmisor, la acetilcolina. En otras palabras, ¿quién mueve al individuo? La acetilcolina. ¿Por qué? El parasimpático inerva la musculatura esquelética mediante el neurotransmisor acetilcolina, que va a actuar sobre un receptor nicotínico. Ya. Esto en el parasimpático. El parasimpático mueve a la gente con su neurotransmisor acetilcolina, que estimula su receptor nicotínico en la musculatura esquelética. Bueno, ahora este simpático y parasimpático tienen acciones opuestas, efectos opuestos. Desde ahí hay que decir que el sistema nervioso autónomo está encargado del equilibrio interno, de la homeostasis interna, está encargado de eso. ¿No ve? Es importante saber eso. Pero ahora el simpático y parasimpático tienen acciones y efectos diferentes. A ver, miren, por ejemplo, ¿qué produce el parasimpático en la pupila? Contrae la pupila. ¿Cómo se llama eso? Miosis. Miosis. El parasimpático. ¿Y quién te produce midriasis? El simpático. Cuando fallece el paciente, ¿cómo va a estar su pupila? ¿En miosis o midriasis? Midriasis, porque habría una Midriasis. contracción hasta que pasen 3 horas. Bueno, no, perdón. Sí, está bien. En midriasis es. Pero esto nosotros en anestesia y en clínica también se interpreta. Cuando hay miosis, el paciente tiene chance de vida. Cuando está en midriasis, aquí hay paro mismo, paro cardíaco mismo, tenemos que revertir rápido. Hacemos nuestros masajes, respiraciones, desfibrilamos todo esto, y cuando esta pupila comienza a contraerse, ya está recuperando el paciente. Es positivo para nosotros una miosis, ¿no? Entonces, miren, a nivel del corazón, por ejemplo, el parasimpático deprime las funciones del corazón. 4 funciones tiene el corazón: inotropismo, cronotropismo, trombotropismo, batmotropismo, excitabilidad, excitabilidad, ¿no es cierto? En cambio, eso es por parte del parasimpático, deprime, produce bradicardia. En cambio, el simpático, ¿qué hace a nivel del corazón? Estimula las 4 propiedades, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, por eso le das adrenalina al parado cardíaco. Y a nivel pulmonar, ¿qué hace el parasimpático? A nivel pulmonar, el parasimpático acompaña al asma, acompaña a la bronquitis. ¿Qué pasa en el asma y bronquitis? Hay broncoespasmo, hay secreciones intensas aquí en el asma. Eso está provocado ¿por qué? Parasimpático. ¿Y qué hacemos? Utilizamos drogas de este lado, simpáticas, porque las drogas de este lado, simpáticas, ¿qué hacen a nivel de los pulmones? Todo lo opuesto. Relaja los bronquios. Al relajar los bronquios, ¿qué va a pasar? Se abren los bronquios. Ay, doctor, gracias. No podías respirar. Ahora estoy mejor. Relaja los bronquios. Ventila mejor el paciente. Disminuyen las secreciones.
¿no? Este es el fundamento para el uso de drogas sobre el sistema respiratorio cuando hay asmas y todo. Este es el fundamento. Cuando un paciente está en crisis, ¿está actuando quién? Crisis asmática, ¿está actuando quién? Parasimpático. Hay que darle su opositor. Adrenalinas, teofilinas, atropinas, ¿no? Todas las drogas que nos sirven acá. Y después sobre el tracto digestivo, ¿no ves? Sobre el tracto digestivo, por ejemplo, el parasimpático produce estímulo del peristaltismo, estímulo de las secreciones, estímulo de la absorción de nutrientes, la actividad digestiva. El simpático, no, todo lo contrario, inhibe peristaltismo, secreciones, absorción de nutrientes. Cuando uno está estresado, el simpático está actuando, no tiene ganas de comer. O alguien cuando está estresado tiene su apetito. No, para nada, no hay apetito. ¿No es cierto? Bien, entonces son acciones opuestas, ¿no? Hay vísceras donde actúan los dos, ¿no? Hay vísceras donde predomina uno, el sistema digestivo predomina, por ejemplo, el parasimpático, ¿no? En el sistema vascular predomina el simpático, ¿no es cierto? Bien, ya, sigamos para seguir avanzando. Es un resumen bueno, ¿no? Ahí está el simpático parasimpático con sus fibras preganglionares y con sus fibras postganglionares, ¿no? Aquí dice cortas. Bueno, esto es para anatomía, ¿no? Más para anatomía que para anestesia o clínica médica. Ya, ¿cuál es el neurotransmisor entre la unión de la fibra pre y post? El neurotransmisor, la acetilcolina. Aquí, como aquí también, acetilcolina. ¿Cuál es el receptor donde tiene que actuar este neurotransmisor? El receptor nicotínico. Estos son del partido del parasimpático. Nicotínicos. ¿Ya? Nicotínicos. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras postganglionares? Aquí hay diferencia. El simpático, en el simpático, ¿no? El neurotransmisor de las fibras postganglionares, cuando este se va a unir al órgano, es la noradrenalina, la adrenalina, que va a estimular receptores alfa. Los receptores alfa pueden ser alfa 1, alfa 2. Los receptores beta pueden ser beta 1, beta 2. ¿No? Y estos se encuentran en diferentes lugares. Y la estimulación de estos receptores alfa 1, alfa, o beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, la estimulación de eso nos va a producir ciertas acciones y ciertos efectos que tenemos que comprenderlas y están resumidas en el cuadrito de la página 19. En la página 19 del texto hay un cuadrito donde está la clasificación de los receptores adrenérgicos. Y esto es importantísimo para comprender los efectos de las drogas adrenérgicas. Importantísimo. Alfa 1, ¿dónde encuentras? En los vasos sanguíneos. ¿Dónde? En su musculatura, la musculatura de los vasos sanguíneos. Al estimular alfa 1, ¿qué vas a producir? Vasoconstricción. Es vasoconstricción. ¿Ya? Hay receptores alfa 2. ¿Y dónde se encuentran los alfa 2? Aquí en estas fibras, ¿no? Alfa 2. ¿Y qué hace alfa 2? Regula la liberación de noradrenalina. Cuando hay mucha noradrenalina, alfa 2 dice, basta. Paremos de producir noradrenalina. Controla la producción de noradrenalina. Pero ahora se ha descubierto otra acción más. Hay ciertos medicamentos que estimulan alfa 2 y el paciente se duerme. Se duerme. ¿Ya? Se duerme el paciente. O le produce analgesia. Hay una droga que se llama dexmedetomidina. Se están operando en neurocirugías con dexmedetomidina. La dexmedetomidina, dex nomás se pueden llamar si quieren, estimula receptores alfa 2. ¿Qué hace esto? Esto produce analgesia como los opioides. Por eso que a veces no se emplean ya opioides, se emplea el dex. Es una droga que estimula los receptores alfa 2. Nadie le sabía esto. El alfa 2 era el receptor más despreciado. Ahora no.
tiene gran valor el alfa 2, produce anestesia, baja la presión arterial porque disminuye la noradrenalina, ¿no? Betas, ni qué decir con los betas, hay beta 1 y hay beta 2. ¿No? Beta 1, ¿dónde encuentras? En el corazón, exclusivamente en el corazón. Y si le damos noradrenalina, adrenalina, efedrina, ¿va a estimular qué? A beta 1. Y al estimular beta 1, estamos estimulando al corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, todo, beta 1. Pero también se ha descubierto beta 2. ¿Dónde? En el hígado. ¿Para qué beta 2 en el hígado? Beta 2 en el hígado produce glucogenólisis, transforma glucógeno en glucosa y la glucosa se transforma en energía para la célula. Beta 2 interviene en la glucogenólisis. Cuando estás haciendo deporte, adrenalina está a montones en tu cuerpo y esa adrenalina que está produciendo, estimulando beta 2. Al estimular beta 2, ¿qué está produciendo? Glucosa. Al producir glucosa, ¿qué está produciendo? Energía para tu musculatura. La glucosa, esta energía, ¿dónde va a ir? A la musculatura esquelética. Entonces, beta 2 también tenemos ¿dónde? En los vasos de la musculatura esquelética. ¿Y qué se produce en estos vasos de la musculatura esquelética con beta 2? Vasodilatación. Vasodilatación. Eso permite llegar bastante sangre a la musculatura esquelética cuando estás haciendo deporte. Porque esta musculatura esquelética también tiene receptores alfa que producen vasoconstricción, pero en este instante están estimulando beta 2. ¿No? Beta 2. ¿No? Ahora vamos al parasimpático rapidito, los neurotransmisores o el neurotransmisor de acetilcolina, acetilcolina. ¿No? Aquí hay varios neurotransmisores, noradrenalina, efedrina, etc. Aquí acetilcolina, acetilcolina. Sus receptores nicotínicos, muscarínicos. Los nicotínicos te estimulan al músculo esquelético, te hacen actuar al músculo esquelético. Y los muscarínicos inervan a la musculatura lisa, a las glándulas salivales, a la musculatura cardíaca, inhibiendo la musculatura cardíaca. Diferencias, esto. Diferencias nos vamos a basar en el cuadrito que tenemos. En esto nos vamos a basar. A ver, vamos a ver si tenemos aquí diferencias. En esto, diferencia entre el simpático. Esto nos interesa a nosotros. La otra parte, que sus fibras son cortas en una, que las largas son en la otra, ¿no? Esa es parte anatómica, pero funcional y fisiológica. Esta parte es lo que nosotros tenemos que saber, la diferencia entre simpático y parasimpático de acuerdo a sus efectos. El simpático inhibe la adicción. El parasimpático, ¿no? Contrae la vejiga. Entonces te estimula a orinar, claro. El simpático produce vasoconstricción. Parasimpático, vasodilatación. A ver. A nosotros nos gusta que las vías aéreas estén sequitas. ¿Quién inhibe la secreción? Simpático. ¿Quién estimula la secreción? Parasimpático. ¿Quién dilata los bronquios? Simpático. ¿Quién contrae los bronquios? Parasimpático. Esto es lo que nos sirve a nosotros. Esto tenemos que dominar como Padre nuestro. Pero para tener dominio de esto, tienes que saber el cuadrito que está en la página 19 de su libro, ese, donde dice clasificación de los receptores adrenérgicos. Rápidamente, muchachos, aquí comienza ahora las drogas que usamos nosotros en anestesia. Mire, el parasimpático. A ver, estudiamos así parasimpático. Lo tienen también en el texto, pero más general. Esto es para que comprendamos bien la cosa de este sistema nervioso autónomo. Vamos con el sistema parasimpático. ¿Cuál es su neurotransmisor? Hemos dicho acetilcolina. Ya sabemos dónde está la acetilcolina. ¿Ve? ¿Cuál es la enzima? Miren, la acetilcolina es metabolizada rapidito. La acetilcolina, una vez que es liberada en la sinapsis, tiene que irse rápido al receptor. Porque si no, por detrás, ¿quién está?
Este gato, yo considero la acetilcolina como el ratoncito, ¿no? ¿Y quién está detrás de la acetilcolina para comerse el gato? ¿Y cómo se llama ese gato? Acetilcolinesterasa. Por eso rápido tiene que ir a esconderse la acetilcolina en su receptor, tanto nicotínico como muscarínico. Rápido, porque si no le agarra el gato. ¿Cómo se llama el gato? Acetilcolinesterasa. Metaboliza aquí a la acetilcolina. Ahora, es lógico pensar lo siguiente. Si yo inhibo al gato, yo lo amarro al gato, lo encierro al gato, ¿quiénes van a aumentar en el medio? ¿Quién aumenta? Los ratones. ¿Quiénes los ratones? Acetilcolina aumenta. Por eso va a haber manifestaciones nicotínicas por exceso de acetilcolina. ¿Cuándo hay exceso de acetilcolina? Cuando te envenenas o cuando das en anestesio drogas como la neostigmina en gran cantidad, te has excedido, produces manifestaciones nicotínicas. Hay temblor muscular o manifestaciones muscarínicas que son más desagradables. Hipersecreciones, bradicardias, hipotensión arterial, cólicos intestinales, se liberan los esfínteres, hay sudoración, la paciente está babeando, hay espuma saliéndole por la boca. Esas son manifestaciones muscarínicas. ¿Por qué ha pasado esto? Porque le hemos encerrado al gato que estaba controlando aquí, al que está produciendo todo esto. ¿A quién controla la acetilcolinesterasa? A la acetilcolina. Esto en anestesio manejamos. Luego les voy a explicar. En anestesio manejamos esto. ¿No? Ya van a ver. ¿No? Vamos a ver en anestesio cómo hacemos esto. Bueno, entonces, receptores nicotínicos, ¿no? Están en estos dos sitios, en la unión de la fibra preganglionar y postganglionar. Se encuentra en la unión de la fibra postganglionar con el músculo esquelético. Por eso les decía, ¿quién te hace andar a vos? ¿Quién nos hace andar? El parasimpático. ¿A través de qué? De la acetilcolina. ¿A través de qué receptor nicotínico nos hace andar? O sea que cuando a un paciente yo lo estoy despertando, estaba paralizado, le hago despertar, ha terminado la cirugía, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar una droga que estimule a los receptores nicotínicos. ¿Cómo vamos a estimular a los receptores nicotínicos? Aumentando esta concentración de acetilcolina. Esa droga aumenta la concentración de acetilcolina anulando a este. ¿No ve? Y una vez que hay cantidad elevada de acetilcolina, eso va a estimular a quién? El paciente anestesiado, a la musculatura esquelética. ¿Qué va a pasar con este paciente? Comienza a moverse, se comienza a mover. Pero como esto está aumentado por la droga que le he dado, que está anulando esto, está aumentado esto, también a su vez está estimulando al receptor muscarínico. Entonces a este paciente va a comenzar a salivar intensamente en sus bronquios, en la boca, etcétera, y a nosotros no nos conviene eso. Entonces, esa droga que anulaba esto, le combino con atropina. La atropina va a bloquear a esto. No va a haber secreciones, bradicardias, hipotensión, no va a haber porque está bloqueado por la atropina esto. Pero sí, la atropina no interfiere con esto, no le hace nada al nicotina y a eso nos conviene, porque el paciente se va a mover, va a comenzar a funcionar su diafragma, va a comenzar a respirar, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las drogas agonistas, amigas, parasimpático-miméticas que tienen efectos igual que la acetilcolina, ¿no? Hay ésteres de la colina, estos, ¿no? Estos, por ejemplo, para pacientes estreñidos se les da, ¿no es cierto?, medicamentos que le estimulen su intestino para que vaya al baño, ¿no? Estos componen esos chocolates, por ejemplo, con metacolina, carbacol, etc., ¿no? Esos se llaman directos porque van a liberar acetilcolina, interfieren con la producción de acetilcolina. Y esos indirectos, ¿qué hacen? Van a actuar sobre la enzima que metaboliza la acetilcolina. Van a anular al gato para que estimule la acetilcolina. ¿Y cuál de estos medicamentos manejamos en anestesio para despertar al paciente? Esto, neostigmina. Le damos 4 ampollas de neostigmina con una ampolla de atropina. La neostigmina va a estimular receptores, ¿no?
nicotínicos y muscarínicos. ¿Pero cómo? La neostigmina bloquea a la acetilcolinesterasa. Hay piridostigminas, hay fisiostigminas, por ejemplo. En la página 21 de su libro está marcado eso, fisiostigmina. Cuando exageramos con atropina, fisiostigmina damos. Rara vez sucede esto, pero usamos neostigmina. En todo centro quirúrgico, van a ver ustedes cuando estén rotando alguna cirugía, cuando el paciente está paralizado, cuando tiene que despertar, el anestesista prepara, abre 4 ampollas. ¿Qué es? Neostigmina. ¿Qué va a hacer? Anula la acetilcolinesterasa. ¿Y eso qué provoca? Liberación de acetilcolina. Pero neostigmina le va a combinar ¿con quién? Con atropina. ¿Para qué? Para bloquear a muscarinos, que no nos produzca secreción salival, bronquial, etcétera, que perjudique la alimentación. ¿Ya? Doc, Otro parasitario. ¿con qué dijo que se combinaba, perdón, la neostigmina? Perdón que lo interrumpa. Atropina. Con la atropina. Atropina. Gracias. ¿Cuántas ampollas de neostigmina, doctor? 4 ampollitas de neostigmina. Gracias. Doctor, Tengo una pregunta, disculpe. ¿Y Dime. la atropina no se puede también aplicar de manera individual sin necesidad de, ¿cómo se llama?, administrar la neostigmina? Porque creo que también se lo utiliza para lo de intoxicación por órganos fosforados, como usted bien dijo. Entonces, creo que no se necesitaría tanto la neostigmina, ¿o sí? Claro, no. La neostigmina solo tienes que usar cuando estás despertando al paciente. ¿No? Neostigmina. Solo cuando tienes que despertar al paciente, más atropina. ¿Para qué? Para que comience a mover, a respirar el paciente. Después, la neostigmina no se utiliza más en otro lado. Ya, si el paciente, otro paciente está vomitando, digamos, puedes darle atropina. No es obligatorio que manejes neostigmina con atropina para cualquier cosa. No. Neostigmina más atropina solamente es en anestesia, en la recuperación post-anestésica, para que comience a respirar el paciente. ¿Ya? Al darle neostigmina vas a estimular a los receptores nicotínicos. Y fíjate, y los receptores nicotínicos, ¿dónde hemos dicho que están? En la unión de la fibra postganglionar del parasimpático. ¿Con quién? Con el músculo esquelético. O sea, si volvemos un poquito, ¿ya? Esta fibra postganglionar del parasimpático, digamos, va a ir a terminar ¿dónde? Va a ir a terminar a la musculatura esquelética. Y aquí en la musculatura esquelética no vas a tener muscarinos, vas a tener nicotínicos. Entonces, la neostigmina, ¿qué va a hacer? Va a liberar más acetilcolina. Y esta acetilcolina va a estimular ¿a quién? Al nicotínico. Y al estimular al nicotínico, ¿qué va a producir? Va a activar la musculatura esquelética, va a comenzar a respirar el paciente. ¿No es cierto? Solo en esos casos. Ahora, en los otros casos, solo atropina nada más para tratar, por ejemplo, bradicardias. Para tratar bradicardias, atropina. Para tratar vómitos de un paciente que está vomitando mucho, por hipotensión, lo que sea, atropina puedes dar. En paro cardíaco, atropina. ¿Me están entendiendo? ¿No? Por eso yo les decía, la farmacoterapia es el arte de combinar los medicamentos. ¿No? Nos falta, a todo el mundo nos pasa eso cuando egresamos, ¿no? Nos han enseñado los libros ni la facultad de saber combinar medicamentos para tratar patologías o alteraciones. Está comprendido, ¿no? Está comprendido todo esto. Cuidado que le estés dando un paro cardíaco. una preguntita. Otra pregunta que tengo. En las drogas parasimpático-miméticas, los fármacos que son directos llegan directo al receptor, ¿verdad? Directamente. Actúan como Y si los fuese acetilcolina. Ya. Y los indirectos inhiben la acetilcolinesterasa. Eso, muchachos. Ya. Muy bien. Eso es por eso se llama indirecto. No está yendo directamente a actuar sobre el receptor o sobre la acetilcolina. Está yendo sobre la enzima, sobre el gato. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Ya. Gracias. Perfecto. El que viene envenenado con órganos fosforados, ¿ya? El órgano fosforado
indirectamente está estimulando receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿no? Y va a tener toda la sintomatología de un envenenado. Espuma por la boca, inconsciente, sudoroso, caliente, los esfínteres se liberan porque está estimulado el muscarínico. Entonces, a este paciente que viene intoxicado, inmediatamente le tienes que dar atropina. ¿Qué va a hacer la atropina? Va a primero neutralizar esto. Así va a neutralizar a esto. Lo neutraliza esto. Y ahí disminuye las secreciones, se regulariza la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todo eso. ¿Ya? Se neutraliza esto. Más los otros tratamientos. ¿Ya? Hay una droga llamada pralidoxima, está en su texto también, que es una vitamina para la enzima acetilcolinesterasa. Está en la página 22, pralidoxima. Se activa a la acetilcolinesterasa, en este caso de pacientes envenenados, por ejemplo. Pralidoxima, ¿no es cierto? Bien, bueno, ahí está. Estos son drogas parasimpático-miméticas que estimulan la producción de acetilcolina, ¿no? Estas drogas parasimpático-miméticas se utilizan, por ejemplo, miren, la miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia gravis? Es la debilidad muscular, no hay fuerza en el músculo. Entonces, la gente dice, ¿no?, que está en debilidad muscular porque hay mucha o hay poca acetilcolina. Hay poca acetilcolina. Entonces, al darle estas drogas, ¿no?, podemos mejorar la miastenia gravis, ¿ya? O mejorar el glaucoma. ¿Qué pasa en el glaucoma? Le damos estas drogas parasimpático-miméticas, producen midriasis. Al producir midriasis, abre el ángulo iridocorneal para la secreción del humor acuoso, ¿no? Sí. Ahora vamos a los oponentes de los parasimpáticos. ¿Cuál es el principal oponente? La atropina. Esto está en la página 23 de su texto, más o menos por ahí. La atropina. Ahora, esto es lo que nos interesa. Vienen ampollitas de 1 ml. Ampollitas de 1 ml con 1 miligramo. ¿Sobre dónde va a actuar esta atropina? Esta atropina va a actuar sobre los receptores muscarínicos, nada más. No, nada que ver con los nicotínicos. Solo sobre muscarínicos. Cuando tengas que usar fuera de anestesia atropina, usa media ampollita. Media ampollita. Porque si no, hay reacciones idiosincráticas en los pacientes que les produce el síndrome anticolinérgico central. Síndrome anticolinérgico central, ¿no? Por exceso de dosis de atropina, ¿no? La atropina se utiliza, ya se ha dicho, ¿no?, en diferentes situaciones. Si estamos, por ejemplo, en una anestesia general, están operándole a una paciente, y ahí observamos que en su monitor cardíaco hay bradicardia. Y a veces eso con los estudiantes, ¿no? Practicábamos ahí en pleno quirófano con los estudiantes, ¿no? Está en bradicardia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Piensan ahí. No, pues, lo primero que hay que hacer es bajar la dosis del anestésico. El anestésico puede estar provocando bradicardia. Le bajamos. Pasa 5 o 10 minutos y no mejora su frecuencia. No ha mejorado. ¿Qué hacemos? Atropinas. Dale media ampolla de atropina. Da media ampolla de atropina. De lo que estaba en 55, su frecuencia sube a 60, sube a 70 y se mantiene ahí. ¿Ves? Para esos casos la atropina. No le hemos dado coniostimina, no en este caso, no. Se utiliza de esa manera. Atropina. Media ampollita es suficiente. ¿En qué consiste este síndrome anticolinérgico central? Es por exageración de la dosis. El paciente está caliente, rojizo, hiperémico, mucosas secas, hay delirio, sedación inclusive, síndrome anticolinérgico central. ¿Y qué le pasa a dar? Le vas a dar otras drogas. La fisostimina puede estar, la escopolamina puede estar, son drogas, no sé, fisostimina, ¿no? Fisostimina, ¿se acuerdan? Aquí hemos anotado fisostimina, ¿no? En drogas directas, ¿no? ¿Dónde está? No está aquí, ¿no?
Fisostigmina. Es para tratar la intoxicación con atropina. Nos va a producir mayor secreción de acetilcolina. Fisostigmina. Atropina, entonces, ¿para qué utilizaría esa parte de anestesio? Por ejemplo, en neurología para problemas de Parkinson, porque los especialistas dicen que en los ganglios basales hay exceso de secreción de acetilcolina. Y esta acetilcolina está estimulando en exceso a los muscarínicos. Y al darle atropina, ¿qué estás haciendo? Bloqueando muscarínicos. Y la rigidez muscular se mejora con esto, ¿no? Para hacer examen de fondo de ojo, te hacen gotear atropina en tu ojito. Se dilata, ¿no ve? La pupila y te permite hacer examen de fondo de ojo. Y después, en problemas cardiovasculares, hemos dicho bradicardia, paro cardíaco, por ejemplo, sirve la atropina. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos al otro equipo. Simpático, rapidito. ¿Dónde se sintetiza? Principalmente en las suprarrenales. ¿Qué se produce en las suprarrenales? Noradrenalina. Y de la noradrenalina se deriva la adrenalina, que se llama también epinefrina. También se produce noradrenalina, epinefrina en las terminaciones postganglionares del simpático. Terminaciones postganglionares del simpático. Ahora, ¿cuáles son los neurotransmisores? Neurotransmisores, ¿no? Principalmente adrenalina y noradrenalina. ¿Y cuáles son los receptores? Otra vez volvemos a esa página 19, donde están los receptores, ¿sabes? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Hay que saber dónde están y cuál es el efecto, la acción que se produce al estimular cada uno de estos, para comprender lo que está pasando en nuestro paciente. Esto tenemos que saber. ¿Vale? Inclusive, han aparecido drogas para tratar las taquiarritmias, taquicardias, para tratar hipertensión. Han dicho, en esas épocas razonaban los médicos, así los científicos, si hay taquicardia, hay hipertensión, hay vasoconstricción generalizada, aquí se está estimulando al simpático y aquí se está estimulando los receptores. ¿Qué receptores? Si hay taquicardia, el receptor beta 1. Entonces vamos a crear un medicamento que bloquee. Ahí vienen los bloqueadores beta 1, beta 2. Y el primero que apareció, propranolol. Pero al bloquear beta 2, el propranolol, ¿qué estamos haciendo? Estamos bloqueando la musculatura lisa. ¿De dónde? A ver. Estamos bloqueando la musculatura lisa de los bronquios, la musculatura lisa de las coronarias, la musculatura lisa de los músculos esqueléticos. ¿Qué produce aquí este receptor beta 2 en esta musculatura de estos vasos? Dilatación. Vasodilatación produce de las coronarias, de los músculos esqueléticos, produce mayor liberación de glucosa en el hígado, insulina del páncreas. Produce eso normalmente el estímulo de beta 2. Si tú bloqueas beta 2, produce lo contrario. Menos glucosa, menos insulina, vasoconstricción de músculos esqueléticos, vasoconstricción de coronarias. Eso producía el propranolol. Entonces, de esa manera han dicho, no, hay que crear una droga que solo bloquee beta 1 para tratar arritmias y no bloquee beta 2. Por eso ha aparecido el atenolol. ¿No? Atenolol. ¿Ya? Este cuadrito que me he saltado es porque ya está en la página 19 de ustedes en su texto, donde se encuentra localización de alfa 1, musculatura lisa de los vasos, que se produce cuando se estimula eso, vasoconstricción. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra beta 1? En el corazón. ¿Qué produce al estimular el beta 1? Aumento de las 4 propiedades del corazón. Ahí están las 4 propiedades. Cronotropismo, inotropismo, fuerza, velocidad de construcción, tromotropismo, excitabilidad del miocardio, batmotropismo, ¿no? Y ahí está. ¿Y dónde se encuentra beta 2? Hemos dicho, ¿dónde? Musculatura lisa de vasos, de la musculatura esquelética y coronarias. Ahí se produce vasodilatación con esto.
En el hígado se produce glucosa. En el esquelético, vasodilatación. Las drogas, a ver, ¿no? Todo esto está en su texto, por si acaso, desordenado, pero está en su texto. A ver, ¿qué drogas hay? Hay drogas que se han clasificado de acuerdo al receptor que se está estimulando. Alfa-adrenérgicos, la fenilefrina, por ejemplo, estimula los receptores alfa-1. ¿Qué produce entonces la fenilefrina? Vasoconstricción. Entonces, ¿qué produciría? Aumento de la presión arterial. Por eso se utiliza pues, esto en hipotensión. ¿Saben yo en qué utilizaba esto? ¿No? Yo les digo por qué, porque ya no hacemos la anestesia, nos hemos jubilado ya. Fenilefrina se utiliza principalmente en los ancianos. A ver, los ancianos, ¿no? Los ancianitos. Hay ancianitos que vienen a hacerse operar, por ejemplo, de la próstata ya. Lo más frecuente es esto, 70 años, 75 años, vienen a hacerse operar. ¿Qué anestesia damos? Una pinchada en la espalda, Zaki o Peri, cualquiera de ellos. Pero ¿qué produce ese bloqueo de Zaki Peri? Vasodilatación en los ancianitos. Ya, y en los adultos normales también, vasodilatación. Al producirse vasodilatación, principalmente venosa, hay disminución del gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué se produce? Esto, hipotensión. Entonces, a los viejitos no hay que darles cualquier droga que produzca vasoconstricción, como ser, por ejemplo, efedrina, ¿no? Como, por ejemplo, noradrenalina o adrenalina. No, porque estos te van a producir vasoconstricción, pero también te van a aumentar la frecuencia cardíaca. Y al viejito no podemos provocarle aumento de la frecuencia cardíaca, porque sus vasos coronarios están rígidos, semitapados, y cuando hay una taquicardia, el miocardio necesita mucha sangre. Y estas coronarias en el viejito que están semitapadas no le va a dar por la suficiente cantidad de sangre. No hay que provocar aumento de la frecuencia cardíaca. Esta droga entonces nos salva. Lo que produce es aumento de la presión arterial, ¿ya? Por vasoconstricción, pero nos produce bradicardia. Ideal para el viejito, pues, bradicardia. Excelente. Vienen ampollas de 1 ml, tú lo diluyes con 4 ml y le das en bolos de 1 en 1 ml, 1 ml. Varios viejitos yo he utilizado esto. Una vez un viejito de 90 y tantos años me vino, cieguito, no escuchaba el pobre, apenas caminaba, en silla de ruedas, y sus hijos médicos. ¿Para cirugía de qué? De próstata. Y lo hicimos en un sábado. Ahí el especialista me dice, manito, hazle la Zaki, anestesia de pobre, metele. ¿Por qué con médico? El médico también había sido viejito. Porque con estos recomendaditos y viejitos siempre salen las cosas de vez. No decía, no te esmeres en monitorizar esto. No. Le voy a poner su monitor cardíaco, su oxímetro de pulso, su tensión. No, eso tenemos que obligatorio es eso. Además, sus hijos van a fijarse en todas esas cosas. Son médicos. Sí, pues. Le hicimos la Zaki sí está, pero le bajó la presión arterial. Antes de que siga bajando, fenilefrina. Yo les expliqué a sus hijos. Le dimos la fenilefrina, se subió belleza, se subió su presión arterial. Bien, pero estaba haciendo bradicardia alrededor de 60. Sus hijos me dicen, doctor, está haciendo bradicardia. Sí, les expliqué, esta droguita produce eso. Yo no puedo subir la frecuencia del papá porque le puede dar isquemia de miocardio, infarto. Esa droga hace eso. Claro, fenilefrina se llama. A ver, belleza. ¿Ya? Esta clonidina también tiene efecto alfa 2 sobre todo la clonidina. Alfa 2 también se utiliza como hipertensor, en casos de bajada de presión arterial. Pero la clonidina también se utiliza para anestesias, porque produce anestesia, analgesia produce esto. Aumenta el gasto cardíaco, pero produce también anestesia, la clonidina.
No lo utilizamos mucho. Beta adrenérgicos. Beta, los que estimulan receptores beta 1, beta 2. El isoproterenol, por ejemplo. El isoproterenol aumenta la presión, la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Aumenta la frecuencia cardíaca y ese aumento de la frecuencia cardíaca de isoproterenol aumenta el gasto cardíaco. Y eso es ideal para estos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Es el marcapaso químico del corazón. A esto le han denominado el marcapaso químico del corazón porque actúa de esa manera, estimulando los receptores, ¿no? Beta 1 sobre todo. ¿Ya? Terbutalina como broncodilatador, estimulante beta 2, metaproterenol, albuterol beta 2. Albuterol, por ejemplo, lo tienen en las bombillitas para los asmáticos. Ahí lean eso, albuterol dice ahí. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos dando beta 2. ¿Para qué? Para que produzca broncodilatación y mejora la ventilación. Zitodrina igual. La zitodrina tiene efecto beta 2. ¿Por qué? A ver, beta 2. ¿Y dónde se utiliza eso? ¿Cuándo se utiliza eso? En ginecobstetricia. Beta 2 relaja musculatura lisa. Por tanto, va a relajar la musculatura del útero. Paciente embarazada viene con dolores abdominales. Eso se llama parto prematuro. Pero con 5 meses de embarazo, parto prematuro. Y el ginecólogo dice, no, tenemos que parar esas contracciones. ¿Qué le dan? Zitodrina. Al darle zitodrina, ¿qué estás haciendo? Relajando la musculatura uterina. Paró las contracciones. Y la paciente tiene que quedarse en observación 24 horas en el hospital para seguirle dando zitodrina. Los ginecólogos saben bien esto, zitodrina, para evitar partos prematuros, porque relaja la musculatura uterina al estimular los receptores beta 2. Los beta 2 relajan la musculatura, por eso se produce broncodilatación, vasodilatación coronaria, etcétera, etcétera. Y alfa beta son las drogas que estimulan a los alfa y a los beta, a los dos. Estos estimulan no solo alfa, estos estimulan solo beta, pero estos estimulan alfa y beta, la adrenalina. Por eso la adrenalina se utiliza en paro cardíaco, se utiliza en el asma, se utiliza en anestesia para mezclar con los anestésicos locales, para que produzca vasoconstricción y no se absorba rápidamente los anestésicos. Se utiliza en otoxino para cohibir las epistaxis, porque con una torundita de algodón mezclado con adrenalina, un poquito, se produce vasoconstricción de los vasos de las fosas nasales y para el sangrado. Adrenalina. Hay que tener mucho cuidado con estas drogas. La adrenalina tiene que ser la última droga que utilices para estos casos de hipotensión, bradicardias, ¿no? La última droga. Solo es primera droga en caso de paro cardíaco, porque esta adrenalina produce arritmias tremendas. Arritmias tremendas, ¿no? Por eso no utilizar nomás en cualquier cosa la adrenalina. Primero hay que utilizar otras drogas ahí, ¿no? Aumentan la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, pues mucho cuidado con la adrenalina. Inclusive nosotros en anestesia adrenalina no podemos mezclar con alotano. El alotano es un gas anestésico. El alotano incita al corazón. Y si le damos adrenalina por cualquier motivo ahí, es como si estuvieras echándole alcohol en una quemadura en el corazón. Ya sabes los efectos ahí. Entonces, no hay que combinar adrenalina con alotano, ¿no? Hay que limitar la administración subcutánea o, ¿no?, submucosa de adrenalina, porque produce arritmias con el alotano tremendos. ¿No sé? Pero sí tenemos que saber para qué se utiliza adrenalina, ¿no? Aumenta el flujo sanguíneo coronario, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Pero disminuye el flujo sanguíneo renal. Efedrina. Efedrina también tiene efectos alfa 1 y alfa beta. ¿Dónde se utiliza? En obstetricia, en las cesáreas, cuando está bajándole la presión arterial a la paciente, se le da efedrina, también diluido, lo mismo que la fenilefrina, efedrina diluido con 4 ml y de bolo se da. Excelente. Aumenta
la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Excelente el FBI. Solo pero diluyendo. Dopamina en terapia intensiva, ¿no? Con bombas bombas de boteo, dopamina. Dos características tiene principalmente la dopamina. Y está anotado aquí, ¿no? Es el protector renal. Protector renal, especialmente en los pacientes en terapia intensiva que han tenido paro cardíaco. Aumenta el flujo sanguíneo renal. Todos estos disminuyen el flujo sanguíneo renal, pero aumenta el flujo sanguíneo renal, por eso el riñón sigue funcionando. En los paros cardíacos hay temor, ¿no? Hay tendencia a que se bloqueen los riñones, porque hay vasoconstricción. Con todas estas drogas hay vasoconstricción. Pero por eso la dopamina se utiliza en terapia intensiva para producir vasodilatación renal, aumenta el flujo sanguíneo renal, de esta manera protege. ¿Vale? Y otro efecto colateral es esto: disminuye la secreción de insulina, produce gangrena, inclusive en el momento en que se administra por vena, puede producir gangrena si es que ha habido caída de alguna pequeña cantidad de dopamina en el tejido, gangrena. Otro problemita, produce hipertensión pulmonar, ¿no? Por eso hay que darle bien medidito esto. Por eso solamente los terapistas saben usar esto de acá, ¿no? Por hipertensión pulmonar, gangrenas a nivel regional local, ¿no? Bien. Perfecto. Ahora, bueno. Antagonistas son los bloqueadores. Antagonistas adrenérgicos se ha utilizado, por ejemplo, para casos de crisis hipertensivas. Los adrenérgicos producen vasoconstricción, por tanto hay riesgo de que produzcan hipertensión, ¿no? En urgencias hipertensivas, hipertensión crónica, cuando hay vasoconstricción de la punta de los dedos, se llama síndrome de Raynaud, ¿no? Se utilizan en esos casos bloqueadores, ¿no? Los más conocidos son la fentolamina, por ejemplo, ¿no? Fentolamina, que tienen ustedes ahí en su texto, también es un bloqueador alfa, para bajar sobre todo hipertensiones arteriales, ¿no? La prazosina también es un bloqueador alfa 1 sobre todo, intenso. Por eso la prazosina es efectivo en casos de feocromocitoma. Ustedes saben que el feocromocitoma, ¿qué es lo que hace? El feocromocitoma produce hipersecreción de catecolaminas, ¿ya? Catecolaminas. Entonces, como el feocromocitoma produce catecolaminas tipo adrenalina, noradrenalina en gran cantidad, entonces produce hipertensiones pues increíbles. 220 a la sistólica, 150 a la diastólica, como para estallar el corazón o el cerebro. Entonces se da prazosina inmediatamente, ¿no? Es bloqueador alfa 1 principalmente, ya, alfa 1, ¿ya? Entonces, esto se maneja antes de la cirugía de ese feocromocitoma, porque es un tumor de páncreas, del suprarrenal, ¿no? Entonces, esto nos va a controlar la liberación de catecolaminas, va bloqueando a los alfa, ¿no? De receptores alfa 1 principalmente. Producen vasodilatación, por eso es, ¿no? Y ahí están sus indicaciones, como habíamos dicho. Ahora vienen los bloqueadores beta, ¿no? Habíamos dicho el primero en aparecer el propanolol, pero este propanolol bloqueaba beta 1 y beta 2, por eso habían complicaciones, broncoespasmos, por ejemplo, vasoconstricción coronariana, por ejemplo, ¿no? Con presencia de dolor de pecho, angina de pecho, hipertensión, etc. Por eso se ha descontinuado esto y se ha creado una droga que solamente sea beta 1, que no toque beta 2, solo beta 1. Ahí está el atenolol, especialmente para crisis hipertensivas o para arritmias cardíacas. Atenolol es exclusivo, ¿no? Exclusivo, ¿cierto? Bien, usos clínicos de esto: hipertensiones, arritmias cardíacas, en caso de hipertiroidismo. Estos drogas sirven, que controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial. Por último, por hoy, hay droguitas que no pertenecen a este grupo de los
del sistema nervioso autónomo, no pertenecen al grupo de los simpáticos, no pertenecen al grupo de los adrenérgicos. En la página 31 de su texto. Pero se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, la aminofilina es excelente para el asma. La aminofilina viene en ampollas de 10 ml, puede estar endovenoso para producir broncodilatación. Tiene efecto esto, que les decía, igual que el Viagra, antifosfodiesterasa y antiadenosina. Excelente es esto. Pero por su efecto adrenérgico, ¿qué produce? Vasodilatación, aumenta el gasto cardíaco. Pero no es para eso que estamos utilizando. Es para su broncoespasmo, ¿ya? Otros para mejorar el gasto cardíaco, ahora sí, esto para mejorar el gasto cardíaco exclusivamente, ¿no? Son estos. La enoximona y la amdrinona, por ejemplo, producen aumento del gasto cardíaco por aumento del retorno de la precarga. Hay aumento de la precarga. Por eso va a mejorar esto, ¿no? La digoxina. La digoxina es ideal para Chagas. La digoxina es una vitamina para un corazón sin fuerzas. La digoxina aumenta la fuerza de contracción. El Chagas, por ejemplo, es un paciente con corazón insuficiente. Hay insuficiencia cardíaca congestiva, edema de manos, de pies, de cara. Se cansa. Está un corazón agrandado. Su musculatura no se contrae con mucha fuerza. Y al darle digoxina, ¿no? Se contrae con fuerza. Es una vitamina para el miocardio, ¿no? Por eso utilizaba insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También controla las arritmias, ¿sí? Controla las arritmias. Pero hay que tener en cuenta de que el potasio de este paciente tiene que estar dentro de valores normales, porque si no hay intoxicación por obesidad, ¿no? Intoxicación por obesidad. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Mañana, en la próxima clase comenzamos con bloqueadores de la entrada de calcio y nos vamos a ver el sistema respiratorio, creo que está a continuación, ¿no? Si vemos más algo del sistema circulatorio, bien serio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Bueno, no es una pregunta, pero le quería preguntar si va a subir las diapositivas o es que creo que se estudia en mejor orden con sus diapos y con el libro. Las dos cosas. Esto de la clase ya está grabado. Ustedes entran nomás a publicaciones, ahí está grabada y pueden escuchar y regrabar si quieren también, ¿no es cierto? Está ahí, ¿no? Esto es fundamental, lo que estamos hablando, lo que está su texto también subrayado, es fundamental. No te va a servir solamente para anestesia, te va a servir para tu desempeño como médico, ¿no? En caso de emergencias hipertensivas, hipotensivas, taquicardias, arritmias, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pacientes no se ha salvado por darles una droguita ahí de la que conocemos de este texto, por ejemplo, de las clases de anestesia, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchachos, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Listo? Chao a todos. Chao, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor.